Fémur. El fémur es un hueso largo, voluminoso y resistente. Su forma se adapta a la estación de pie, ortostática, que caracteriza al hombre. Su extremidad superior está acodada. Es el cuello del fémur, que desempeña la acción de arbotante de transmisión de fuerzas entre el tronco y el miembro inferior. El cuerpo, muy largo, es oblicuo hacia abajo y medialmente. Esta oblicuidad es la consecuencia del ensanchamiento de la pelvis del hombre y del cierre del ángulo entre el cuello y el cuerpo del hueso. La oblicuidad es más acentuada en la mujer, cuya pelvis en general es más ancha. El cuerpo, además, está incurvado hacia atrás. Por último, el fémur presenta una ligera torsión sobre su eje, de tal manera que el plano transversal de su extremidad inferior forma un ángulo abierto medialmente con el plano transversal de la extremidad superior. Posición. Hacia arriba se debe ubicar la cabeza femoral, redondeada, medialmente esa misma cabeza. Hacia atrás, la cresta de la saliente de la diáfisis, la línea áspera. Descripción. Como en todos los huesos largos, se considera que el fémur tiene un cuerpo y dos extremidades, epífisis superior e inferior. Figura 6319 a 6321. Cuerpo. Presenta tres caras, anterior, lateral y medial. Los bordes que separan estas caras son muy poco marcados y solo existe un borde neto, el borde posterior. Centrado en este borde, la sección transversal del hueso muestra que tiene una forma casi circular. Cara anterior. Lisa, más convexa que plana. Está cubierta en sus 3/4 superiores por la inserción del músculo vasto intermedio. En su cuarto inferior se inserta el músculo articular de la rodilla. Caras lateral y medial. Convexas y lisas, son más anchas en sus 2/3 superiores y se estrechan hacia abajo, por la bifurcación de la parte inferior del borde posterior del hueso. Ambas caras se relacionan con los vastos lateral y medial, que respectivamente se deslizan en estas caras. El músculo vasto intermedio cubre en parte ambas caras y se inserta sobre todo en la lateral. Borde posterior o línea áspera, figura 6321. Es grueso, rugoso, bien definido, saliente, complejo. Separa netamente la cara medial de la lateral. Arriba, la línea áspera se divide en 3 líneas divergentes. La rama de trifurcación lateral, siempre la más marcada, se dirige hacia el trocánter mayor, presta inserción al músculo glúteo mayor. La rama de trifurcación media se dirige hacia el trocánter menor y da inserción al músculo pectíneo. La rama de trifurcación medial viene a terminar en la parte anterior e inferior del cuello, y en ella termina en parte el músculo vasto medial. También se las designa respectivamente tuberosidad glútea, línea pectínea y labio medial de la línea áspera. La línea áspera propiamente dicha presenta un labio lateral, un intersticio y un labio medial, que traducen las sólidas inserciones musculares que hacen en ella los músculos vastos, los músculos aductores y el bíceps femoral. Abajo, estos dos labios divergen en dirección a los cóndilos y delimitan la cara poplítea del fémur. Los labios divergentes se denominan líneas supracondilias medial y lateral. El foramen nutricio del fémur se encuentra en la parte media de la línea áspera, dirigido de abajo hacia arriba, por consiguiente, hacia el extremo superior del hueso. Extremidad superior. Participa en la articulación de la cadera, figura 6322. Presenta una cabeza, un cuello y un macizo trocantérico. Cabeza. Es redondeada y presenta aproximadamente los 2/3 de una esfera. Se orienta hacia arriba, en sentido medial y algo hacia adelante. Está deprimida, algo por debajo y hacia atrás de su centro, por la fosita de la cabeza femoral, donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, redondo. Cuello, anatómico. Es un cilindro aplastado de adelante hacia atrás. Su diámetro vertical, que representa su altura, es oblicuo hacia abajo y atrás, de lo cual resulta que la cara anterior mira algo hacia abajo y su cara posterior algo hacia arriba. Su cara anterior es intraarticular, mientras que las otras lo son solo parcialmente. Está orientado hacia abajo y hacia afuera, y forma con el cuerpo del hueso un ángulo de aproximadamente 126 grados, ángulo de inclinación. Próximo a la cabeza,
región subcapital, el hueso se halla cribado por forámenes vasculares. Está delimitado, adelante, por la línea intertrocantérica, bastante poco saliente, extendida del trocánter mayor al menor. Atrás, por la cresta intertrocantérica, mucho más saliente y también más corta, debido a la posición posterior del trocánter menor. Arriba, por la cara medial del trocánter mayor. Abajo, los límites del cuello son poco netos, se confunden sin límite de demarcación con la parte medial del cuerpo del hueso. Macizo trocantérico. Está constituido por el trocánter mayor y el trocánter menor. Trocánter mayor. Es una eminencia cuadrilátera, aplastada en sentido transversal, muy saliente hacia arriba y lateral al cuello. Su cara lateral está atravesada diagonalmente por una línea oblicua hacia abajo y hacia adelante, la tuberosidad glútea. Importante referencia, puesto que señala la parte más superficial del hueso en su extremidad superior. Por debajo, se encuentra una superficie en la que se aloja la bolsa trocanteria del glúteo mayor. La cara medial se confunde con la extremidad lateral del cuello, al que sobrepasa hacia arriba y se inclina medialmente. En este punto, está excavada por una depresión profunda la fosa trocantérica, cavidad digital, donde se insertan los músculos pelvitrocantéricos, obturador externo, obturador interno y los dos gemelos. El borde superior, casi horizontal, se halla situado en sentido medial con respecto a la cara lateral. Presenta en su parte media una superficie oval para el tendón del músculo piriforme. El borde inferior está marcado por una cresta, donde vienen a insertarse algunos fascículos del músculo vastolateral. El borde posterior, por arriba, limita la fosa trocantérica, y en su parte inferior se insertan los fascículos superiores del cuadrado femoral. El borde anterior, grueso, verdadera cara, está ocupado por las inserciones del glúteo menor, algunas de cuyas fibras alcanzan el borde superior. Trocánter menor. Es un tubérculo grueso unido al precedente por la línea y la cresta intertrocantéricas, situado abajo, lateral y atrás del cuello. Su relieve está originado por la importante inserción del músculo iliopsoas. Por delante está separado de la línea intertrocantérica por una depresión rugosa poco profunda, la inserción del ligamento iliofemoral. De la base del trocánter menor parten tres líneas divergentes que pueden considerarse como sus raíces. Arriba y medialmente, el borde inferior del cuello. Arriba y atrás, la cresta intertrocantérica. Abajo, la línea pectínea. Cuello quirúrgico. Corresponde a la unión del cuerpo del hueso con el macizo trocantérico. Extremidad inferior. Participa en la articulación de la rodilla. Figuras 63-23 y 63-24. Tiene forma abultada y se curva de adelante hacia atrás. Presenta: adelante, una superficie articular en forma de polea, la tróclea femoral, constituida por dos vertientes laterales que convergen en un surco anteroposterior o garganta de la tróclea. De estas dos vertientes, la lateral es la más ancha. Abajo y atrás, las dos vertientes de la tróclea se separan una de la otra, formando la fosa intercondilia, limitada por el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur. Cada cóndilo presenta, adelante, abajo y atrás, una superficie articular en semicírculo destinada a girar sobre la superficie tibial correspondiente. Una cara lateral, superficial, sobre la cual se observa la impresión de la inserción de los ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla. En el cóndilo medial hay una saliente mal circunscripta, el epicóndilo medial, para la inserción del ligamento colateral tibial. Por encima y detrás de él se ubica el tubérculo del aductor, situado en la terminación de la línea supracondilia medial. En la cara lateral del cóndilo lateral, próximo a su extremidad posterior, hay una eminencia, el epicóndilo lateral, para la inserción del ligamento colateral peroneo de la rodilla. Por detrás de él se encuentran dos excavaciones, la superior, para la cabeza lateral del gastrocnemio, y la inferior, en forma de profundo canal oblicuo hacia adelante, el surco popliteo, para el tendón del popliteo. En la extremidad inferior, por delante, encima de la tróclea, se encuentra el hueco supratroclear, donde se aloja la rótula en la extensión de la pierna. Por detrás, encima de la fosa intercondilia, se encuentra la porción más ancha del hueco popliteo, la separación de las líneas supracondilias medial y lateral.
En la parte inferomedial de este triángulo, por encima del borde lateral del cóndilo medial, puede observarse una saliente, el tubérculo supracondilar medial, donde se inserta la cabeza medial del gastrocnemio. En el cóndilo lateral hay una eminencia análoga, el tubérculo supracondilar lateral, menos frecuente y menos saliente que el medial, al que llegan fascículos de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Cuando el cuerpo del fémur está colocado verticalmente, se observa que el cóndilo medial desciende más que el lateral, pero esta diferencia de nivel se compensa exactamente por la oblicuidad del hueso en su sitio, lo que le permite corresponder perfectamente a la superficie horizontal subyacente de la tibia. Estructura. Es la de un hueso largo, cuya diáfisis está formada por un cilindro de hueso compacto que rodea una cavidad medular de grandes dimensiones y cuyas epífisis están constituidas por hueso esponjoso, orientado según las líneas de fuerza y de presión sufridas por el hueso. Particular interés tiene la extremidad superior. El peso del cuerpo procedente del techo acetabular se transmite a la cabeza femoral y luego al cuello, que forma un arbotante sobre la diáfisis. La unión cérvico-diafisaria debe soportar, entonces, abajo y medialmente los esfuerzos de presión que tienden a acercar la cabeza femoral a la cara medial de la diáfisis. Arriba y lateralmente, fuerzas de tracción que tienden a separar la cabeza del macizo trocantérico. El tejido esponjoso sometido a esas fuerzas se adapta constituyendo diferentes fascículos, figura 63-25. Fascículo cefálico y trocantérico, originados debajo de la parte medial de la diáfisis, resisten a las fuerzas de presión. Fascículo arciforme, que nace debajo de la parte lateral de la diáfisis, resiste a las fuerzas de tracción. Además, sometido a tracciones musculares diversas, el tejido óseo orienta sus trabéculas en sentido transversal y antero-posterior. Aquí se debe colocar el espolón de Merkel, refuerzo posterolateral frente al trocánter menor y las trabéculas oblicuas, anteriores y posteriores, que enmarcan los puntos débiles del cuello femoral, situados por encima y por debajo de la ojiva estructurada por el encuentro de los fascículos firmes. Estas nociones acerca de la estructura encuentran su aplicación en el estudio y el tratamiento de las fracturas de la extremidad superior del fémur, frecuentes sobre todo en los ancianos. Rarefacción ósea senil. Anatomía de superficie. El fémur está hundido profundamente en las masas musculares. Su extremidad superior no es perceptible sino a nivel del trocánter mayor. La diáfisis está enteramente oculta por músculos. Por el contrario, la cara lateral de los cóndilos, así como la parte superior de la tróclea, permite localizar la situación y apreciar el estado de la extremidad inferior. Anatomía radiológica. A pesar de los músculos espesos que lo rodean, se puede ver la diáfisis desde todos los ángulos. La extremidad superior, de frente, se radiografía con la pelvis. De perfil, es necesario colocar el muslo en abducción máxima con la placa radiográfica arriba del trocánter mayor. En cuanto a la extremidad inferior, pertenece a la rodilla. Desarrollo. Es el de un hueso largo, que se efectúa a partir de un esbozo cartilaginoso donde aparecen 5 puntos de osificación. Un punto diafisario, segundo mes, 3 puntos epifisarios superiores, cabeza, trocánteres mayor y menor. Un punto epifisario inferior. Los puntos epifisarios aparecen en forma tardía, segundo o tercer año de vida. Los cartílagos epifisarios de crecimiento se encuentran arriba en la unión cérvico-cefálica, abajo por encima de la epífisis inferior. El cartílago epifisario más fértil es el cartílago inferior. La arteria nutricia se aproxima a la rodilla, se aleja del codo. De allí la frecuencia relativamente mayor de la localización inferior de la osteomielitis femoral del niño y del adolescente.